¿Cómo están? Gloria a Dios que nos permite cantarle y alabarle por lo que Él es, por su carácter, por todo lo que ha hecho por nosotros, lo que hará hasta el fin de los días y más allá en la eternidad. Bueno, vamos a tener hoy la prédica, se titula La eterna supremacía de Cristo. Vamos a estar en el Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2 junto con el capítulo 1 son la introducción a todo el libro de Salmos, pero el Salmo, el segundo capítulo, es un resumen bien compacto de la historia de la redención, donde Dios está redimiendo al hombre para que el hombre, es decir, la humanidad, pueda morar con su Creador. Vamos a ver claro en el Salmo el señorío de Cristo. Y antes de que leamos juntos y oremos, quería compartirles, solo mencionarles, hay una parábola en Lucas 14, versículo 16, donde habla de la parábola de la gran cena, donde un monarca prepara una cena y manda a llamar a todos los que él quiere invitar. Entre uno de sus invitados hay uno que le dice, cuando es la hora de la cena, dice el versículo 17, lo mandan a invitar y el hombre dice, dile al monarca que acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, por lo que no puedo ir, porque tengo que probarlas. Analicen bien, porque vamos a ver cómo el Salmo 2 nos dice que tomemos decisiones con discernimiento, sabiendo que el Hijo de Dios, Dios mismo, es supremo sobre todo. Entonces este hombre, si lo ponemos en nuestro contexto, es como que alguien importante, un monarca, invite y la persona le dice, acabo de comprar 5 tractores a la hora de la cena y los voy a ir a probar a las 6:30 de la tarde. Compró 5 tractores cuando ya están cerrados los bancos, cuando ya no hay cómo hacer transferencia, ya no hay cómo ir a revisar con un buen mecánico las piezas a la luz del día, porque ya es la tarde, la hora de la cena, dice el versículo 17 de Lucas 14. Vemos aquí la necedad de este hombre, y entonces él dice, no puedo ir. Era la invitación de un monarca que quizás le iba a abrir probabilidades de negocio. No sabemos qué iba a pasar en esa cena, pero él decidió probar en la oscuridad sus 5 tractores. Tal vez quería ventaja, tal vez por competitividad, por reconocimiento, estar ahí ya en la mañana con los tractores probados, no sabemos. Pero bueno, se quedó con sus 5 yuntas de buey. Una historia contrastante, y este es un relato histórico que ocurrió. El profeta Elías, en Primera de Reyes 19, versículo 19, él va a donde Eliseo está dirigiendo en punta de lanza 12 yuntas de bueyes. Él va en la primera, en la punta de lanza, y vienen las otras en posiciones diagonales. Él va al frente y Elías pasa y le pone el manto en señal de que él va a tomar el llamado profético que tenía Elías. Entonces Eliseo, con su yunta de bueyes, a plena luz del día, hora racional para trabajar con yunta de bueyes, le dice, espérame, Señor, que me despida de mi padre. ¿Vemos ya la diferencia? Entonces él va, se despide de su padre, agarra la madera de la yunta, la hace leña, destaza al par de bueyes y lo cocina para darle a sus vecinos y declarar, hasta aquí llega mi oficio, me voy a seguir a mi Señor. Y dice que Eliseo sirvió a Elías y al Señor. Entonces vemos que es importante la toma de decisiones. Por un lado podemos ver los planes inútiles que después nos llevan a dar excusas, porque nosotros mismos nos enredamos en tomas y tomas de decisiones que nos han llevado a ir lejos de Dios. Cuando Dios nos llama hacia Él, ya estamos muy ensartados, con el agua hasta el cuello, pero aún de ahí nos rescatará el Señor hacia su presencia, hacia su morada. Solo son 2 contrastes que nos van a servir en el Salmo 2. Y por otro lado vemos el ejemplo de Eliseo, vivir sabiamente hará menos penoso tener que dejar algo cuando se trata de por convicción seguir la voluntad de Dios, porque entiendes que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Vamos a leer juntos el Salmo capítulo 2.
Lo vamos a leer en Nueva Biblia de las Américas, lo tienen también en sus pantallas. Dice así, habla el salmista: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. Miren esta palabra, traman, contra el Señor y contra su ungido, es decir, su Mesías, su Cristo. Contra su ungido diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, en el lugar de Dios, con el reinado de Dios, para que su pueblo more con él. Versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor. Aquí está hablando el ungido de Dios, el Cristo, Dios mismo, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Vimos, hermanos, que si leemos el Salmo 1, es un llamado personal a vivir bajo el temor y la confianza al Señor. Ahora este es un llamado a los pueblos, a las naciones y a los reyes. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta mañana que nos das, que podemos leer juntos como iglesia, a una sola voz, en un solo pensamiento, tu palabra, donde tú hablas acerca de tu ungido, Señor, de tu escogido, de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque Él ha quebrado con vara nuestros corazones y ha sido con gracia, Señor, para que nosotros podamos temerle al Hijo, Señor, que podamos temerte a ti, Padre, con un temor reverente, con respeto hacia nuestro Padre Celestial, el cual está estableciendo su reino sobre nosotros. Ayúdanos a entender la supremacía de Cristo, que va más allá de aquellas luchas triviales del día a día, de aquellas acusaciones internas, nosotros mismos, acusándonos por nuestros fracasos y errores, en vez de poner la mirada en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos y que podamos ver, Señor, la supremacía de Cristo en tu palabra y en nuestras vidas. Amén. No es solo saber acerca de la supremacía de Cristo, porque muchos conocen de ella. Es también entenderla en nuestros corazones. Y creo que en eso, iglesia, estamos crudos y es lo que Dios nos llama a hacer, a entender que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y dice el Salmo en la Reina Valera: ¿por qué se amotinan las gentes? Se agrupan. ¿Por qué se agrupan las gentes? ¿Por qué se amotinan? Esta primera sección de los primeros 3 versículos son sobre las maquinaciones de un mundo que se ha rebelado en contra de Dios. ¿Por qué lo hacen? No es una pregunta de queja de parte de Dios, no, es una pregunta de qué absurdo, ¿por qué hacen eso? Es en vano. Dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. Esa palabra de traman es como que dijéramos meditan unidos, pero vemos lo que dice el Salmo 1: bienaventurado el hombre que medita
que medita en la ley del Señor. Versículo 2, que medita en la ley del Señor. Pero estos hombres, estos reyes, gobernantes, se han unido todos, pero dice que traman cosas vanas, hacen meditaciones vanas porque es en contra de Dios. Pero bienaventurado el hombre y la mujer que meditan en torno al señorío de Cristo, en torno a la supremacía de Cristo, en torno a su ley. Traman unidos, ahí sí se unen los fariseos que peleaban con los saduceos, que peleaban con los herodianos, que peleaban con los gentiles, se unen para crucificar al Cristo de Dios, para romper aquello que los unía a Dios. Es lo mismo que prometió Satanás en Génesis 3. No morirán, serán como dioses y ustedes mismos van a escoger, se van a librar de las ataduras que tienen con Dios. La gran mentira, no eran ataduras. Era una correa de amor y gracia que nos guiaba en total libertad en el paraíso. Pero el pecado ahora nos hace ver que seguir la voluntad de Dios es vivir atado a algo que no te da libertad. Por eso ellos dicen, rompamos sus cadenas. Entonces, ¿por qué desean ellos amotinarse en contra de Dios, en contra de su Cristo? Porque desean suplantar a Dios. En nosotros, en mi corazón, en mi actitud pecaminosa está ese impulso de la promesa de Satanás en el jardín del Edén. Por mi propio pecado serán como dioses, serán como Dios, serán como Dios. Tanto así que en las iglesias se dice, tú eres Jehová Junior. No somos Dios Junior. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no somos como Dios. Solo somos un reflejo del Creador que ha puesto su imagen en nosotros conforme su diseño. Pero el pecado nos hace decir, yo también puedo escoger lo que es bueno y lo que es malo para mi vida. No necesito ser Dios para hacerlo. Ya estamos intentando ser Dios. Bueno, no me voy a meter con nadie del cristianismo, con ninguna religión, con ninguna iglesia cristiana, con ninguna denominación, y voy a llevar mi vida tranquilo, según mis leyes. Serán como dioses. Pero aquí se entreteje una trama más perversa porque son reyes que se alían, así como los religiosos del tiempo de Cristo, ahora se unen para ir en contra del diseño de Dios para la familia, para el matrimonio, para los niños, y pretenden adoctrinar porque van en contra de la simiente prometida, en contra de Cristo, el cual es supremo sobre todo. Por eso se unen. Políticos que se odian, se unen para aprobar el aborto. Se unen para aprobar muchas cosas que vayan en contra del diseño de Dios, porque ellos quieren ser Dios y decir en una constitución, esto es lo que rige nuestro país, esto es bueno y esto es malo, por esto vas preso, por esto no vas preso. Esa es la ceguera del hombre que quiere jugar a Dios, cada presidente en cada nación, sea por cuestiones morales, por cuestiones de ambiciones propias, es la misma intención de los reyes en el tiempo del salmista. Traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Esto surge entre esas alianzas por conveniencia, surge también la competitividad, esa mala competencia, porque sí está bien correr la carrera de la fe, buscar cómo ser un cristiano bien entregado, y no hay nada malo con el corazón correcto, humilde ante el Señor, querer ser el cristiano más piadoso de tu iglesia, con un corazón humilde y quebrantado, o querer ser un mejor empleado para el lugar donde trabajas. Lo malo es la mala competencia que produce el pecado, de querer pasar por encima de la gente para llegar al puesto número 1. Eso es lo malo. Lo malo no es competir. Esa competencia desleal, sin misericordia, en contra de nuestros semejantes, solo por querer ser reconocidos como un tipo de deidad, un mini Dios dentro de mi trabajo, un mini Dios dentro de mi profesión. Por eso voy a pasar encima de los demás. Un mini Dios dentro del área donde yo me muevo, en mi familia.
pasar por encima de los de mi familia, para humillarlos, para poder estar yo encima del resto de mi familia y decir yo soy mejor que el resto de mi familia. Ese es el impulso del hombre y quizás tenemos una buena reflexión que atender en Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Primera de Crónicas 29, 11 al 12 dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Pero el hombre cree, me he engrandecido, me he enriquecido porque yo me esforcé, y no reconoce en su orgullo y arrogancia de que Dios permitió que él tuviera esa riqueza, porque él quiere romper todo aquello que lo ate, desde su perspectiva, que lo ata a Dios. Él no quiere ningún vínculo con Dios. Él no quiere decir, tengo lo que tengo gracias a Dios. Rompamos nuestras ligaduras, aquello que nos ata a Dios mismo. Pero vemos aquí que tuyo, oh Señor, son todas estas cosas. Podríamos decir, tuya, oh Señor, es la magnificencia. Que tanto busque el hombre ser el magnífico de su grupo, de su comunidad, de su clan, de su tribu, es Dios mismo, el magnífico sobre todos y sobre todo. Ahora el hombre también busca supremacía. Dice Segunda de Crónicas 26, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Sí, el Señor lo hace, Él gobierna. Y ahora, me gustaría que trajéramos esa lucha que hay en nosotros de que, ¿cómo es posible que Dios está gobernando si aquí cada rey, cada presidente hace lo que le da la gana? Esa lucha interna es la que Dios quiere purificar nuestras mentes y corazones para entender eso hoy, que a pesar de que parece que el pecado, la maldad, los ricos y poderosos están haciendo lo que quieren con este planeta, realmente hay un Señor supremo y soberano sobre todas estas cosas. Eso es lo que quiere el Señor hoy. No hemos podido ver a Dios en muchas de las cosas, pero dijo Jesús, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy necesitamos purificar nuestros corazones en su palabra, bajo el temor de Dios, para poder ver a Dios en cada situación cotidiana y en cada situación global. Corazón puro para entender las cosas como Dios las entiende y no volvernos locos, no desesperar, porque parece que la maldad va ganando terreno cada día más. No resistas a su supremacía, porque hay una lucha interna, aunque el cristiano logre entender el concepto de la supremacía, que Dios está por encima de todo, y sabe que cuando se dice la supremacía de Cristo, sabe que Cristo es sobre todas las cosas, lo puede explicar, nos puede dar la clase, pero en la semana lucha con entender que Dios es supremo sobre todo. Y eso es nuestro llamado hoy. Las frágiles intenciones y maquinaciones son inútiles. Punto número 1. Las frágiles intenciones y maquinaciones son inútiles en contra de la supremacía de Cristo. Son inútiles. Por eso dice, ¿por qué traman cosas vanas? Son inútiles. Volvamos al Salmo 2. Si vemos que hay gente que se amotina, gentiles, judíos, se amotinan en contra del Cristo de Dios para meditar, tramar unidos, ahí sí se alían, ahí sí son brothers. Unámonos nosotros para meditar en los planes de Dios para nuestra vida. Vamos a ver 4 consejos acá. Establece tus planes y deseos en Cristo. No intentes vanamente resistir a Cristo y su supremacía. Es de más. Ya aquí dice, el profeta está diciendo en el Salmo 2,
Se levantan los reyes y dicen, rompamos sus cadenas. Pero vimos en el video al inicio, la muerte no lo pudo contener, los fariseos no lo podían detener, nadie podía con el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo, el Mesías. No te aterres por las maquinaciones de los poderosos y descansa en la supremacía de Cristo. Dice el versículo 4 del Salmo 2, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. Este es el Padre. Esta sección que estamos aquí ya no son las maquinaciones. Del 4 al versículo 6 es la risa colosal del Padre. Es la risa del Padre. Pero qué contraste aquí. Porque si nosotros vamos al Salmo 1, dice, los que no se sientan en silla de burladores, de burlones, de aquellos que se burlan del Cristo de Dios. Ahora podría decir, bueno, yo no me burlo de Cristo, nunca he hecho una broma sobre Cristo, ni me burlo de que la gente vaya a la iglesia. Es más, yo apoyo esas cosas porque sé que a la gente le ayudan con su día a día. Eso ya es una burla. Si tu vida no está sometida a Cristo, a su señorío, es una burla en contra de Cristo. Y dice el Salmo 1, bienaventurados los que no se sientan en silla de burladores, de burlones. Es decir, que no toman la posición de alguien que se burla de Dios y sus decretos. El Padre está sentado y de su silla todas las maquinaciones de los hombres. Tanta amotinamiento, tanta intriga, tanta estar planeando, maquinando para solo producir una risa en Dios. A Dios le da risa las maquinaciones del día a día en nuestro mundo. Y que esto no nos preocupe como, entonces Dios es ajeno a nuestro dolor. Vamos a entender más a fondo en el Salmo que no, pero Él le da risa. Decía Arthur W. Pink que ni toda la creación junta, ni los ángeles caídos, ni los ángeles de Dios, ni los seres humanos, los animales, las montañas, los mares, los planetas, todo el universo, se vinieran en contra del Creador, no pudieran ni siquiera inquietarlo. Nos inquieta más a nosotros el grano de polvo que cae en nuestra ropa, un granito de polvo, nos inquieta más a nosotros. 2. La supremacía de Cristo está sobre los cielos, sobre la tierra y sobre todas las naciones. Sobre los cielos sí, porque Él reina en los cielos. En el cielo que vemos nosotros, en todo el universo, que lo deja vacío de vida de criatura y lo llena todo Él, y en los cielos que conocemos como la eternidad de Dios. Él gobierna sobre todo esto, sobre la tierra, sobre debajo de la tierra, sobre las naciones, sobre los príncipes, sobre los gobernantes. Proverbio nos enseña que el corazón del rey está en la mano del Señor. ¿Y cómo así? Cuando el rey hace cosas malas y perversas, todo está cumpliendo el propósito de Dios. Y cada quien dará cuenta de lo que ha hecho. Aún los ricos y poderosos que parecieran intocables. Ahora pensemos por un momento. Jesús dijo de que los tropiezos van a venir, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Entendemos el punto? Es un hecho que estas cosas van a pasar porque Dios tiene un plan supremo que incluye los tropiezos, pero ay de aquel responsable que causa esos tropiezos. También dijo, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, va a ser traicionado, pero ay de aquel que traiciona al Cristo. Él está diciendo, va a pasar, pero no dejan de ser responsables. Vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Vamos a ver ahorita esto que dice acá. ¿Por qué el Padre se ríe? El Padre tiene algo en su corazón, en mente, sabe el final de la historia. Es más,
como diría John Piper, Dios escribió un libro completo de tu vida, donde tú estás descubriendo cada página día a día, pero Dios ya sabe y está ansioso y gozoso de verte llegar a la última página, donde te encuentras con Él. Vamos a Apocalipsis. ¿Por qué se está riendo el Padre de manera tan serena, sentado en su trono? Apocalipsis 19, 11 al 16. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Este es Cristo. Mucha gente en la cultura creen que Jesús es tierno, bondadoso, permisivo, o tratan de ilustrar a Dios, el Padre, como un abuelito consentidor. Es Cristo lleno de amor, pero también lleno de verdad. Es Dios, amor, como dice su palabra, pero también es fuego consumidor. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido en un manto empapado en sangre, en reflejo de su sacrificio por nosotros en la cruz. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan Juan 1:1? En el principio el Verbo se hizo carne, Juan 1:14. Y el Verbo, la palabra de Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros para hacer morada con nosotros. Ese ha sido el plan de Dios que no ha podido ser estorbado, que Dios volverá a vivir con el hombre, con la humanidad, para siempre, en la eternidad, donde no habrá llanto, donde no habrá lágrima, tristeza, dolor, muerte, desesperación, angustia, miedo, tribulación, ya no. Vamos a vivir con Él en su casa. El Verbo de Dios que se hizo carne para hacer morada, donde podamos vivir con Él. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén, decía Jesús. Versículo 14, los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Esta es la palabra de Dios misma, saliendo de Dios mismo. No te preocupes por estas ilustraciones extrañas. Solo piensa en esto. La palabra de Dios sale del mismo Dios. Eso es lo que me dice aquí y ya. Y su espada es como una espada, su palabra es como una espada de doble filo que corta para que el hombre pueda ver lo que hay adentro de sí mismo. El pecado, la envidia, la lascivia, los celos, maquinaciones en contra de Dios. El hombre mira eso, lo reconoce ante Dios y Dios, con su misma espada, cauteriza la herida, sana la herida. Por eso es una espada de dos filos que sale de la boca del Verbo de Dios. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Esta vara de hierro me asusta, pero me recuerda algo. Fue la misma vara de gracia que golpeó al Hijo, al Cristo de Dios en la cruz. El Padre golpeando con su vara de gracia y justicia al Hijo en la cruz, porque Él cargó con nuestros pecados. Nunca pecó, no se hizo pecador, se hizo pecado. Y fue el centro de todo el universo donde se concentró todo el pecado, la mayor concentración de pecado, todo el pecado de sus escogidos. El Padre castiga con su vara de justicia y gracia, y del Hijo fluye justicia y gracia. Por eso esa vara no nos debe de preocupar si has creído en Jesucristo, a menos que no creas en Él. Pero si has creído en Jesucristo, Él golpeó con su vara de gracia para que tu corazón se quebrara y pudiera rendirse. Esa dureza que había en nosotros, ese corazón de piedra se hizo carne por el golpe de la vara de Dios. Y ahora confiamos en Él y nos rendimos ante el Cristo de Dios. La regirá con vara de hierro. Si no has creído en Él, será solo sentir la justicia de Él, porque el Padre dice,
te di oportunidad de justicia con mi hijo. Lo rechazaste todo el tiempo y construiste un sistema religioso a tu imagen y semejanza donde tú eras ese Dios. Entonces, ahora recibe la justicia que no quisiste que mi hijo recibiera por ti. No quisiste que él tomara tu lugar. No quisiste que él fuera el cordero sustituto, el cordero de tu propia expiación. Ahora recibe entonces mi justicia eternamente, porque el eterno Hijo de Dios la recibió en unas horas de agonía infinita, con un dolor y un pesar infinito por nosotros. Pero si tú no confías en Él, entonces ahora te toca a ti. Pero es una ira, una justicia infinita, así que necesitas toda una eternidad. No para estar dormido, no para cerrar tu ojo y dormirte, para recibir la justicia y la ira de Dios. En su manto y en su muslo tiene el nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo de Dios. Podemos ver, Dios ya está revelándonos su plan. Las naciones, los poderosos, maquinan en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho. Dios le dijo a Adán y Eva, vivan bajo mis preceptos, yo soy el que pone aquí las reglas. Satanás le dijo, hay una manera, desafiar a Dios y a su autoridad, haciendo lo que él dijo que no podía hacer, y vas a ver cómo tú aprendes día con día a decidir cada día lo que tú quieras hacer, donde tú vas a ser tu propio Dios, tu propio Señor. El hombre empieza a maquinar cómo romper esas ligaduras que para él son cadenas, pero no. Eran la guía y la dirección de Dios. Pero el hombre por su pecado lo ve como, esto me tiene esclavo, esto me tiene atado. Él piensa, hacer lo que Dios dice en su palabra es vivir esclavizado. Yo voy a hacer lo que me dé la gana cada día, cada domingo por la mañana. Yo voy a llegar hasta la prédica. Yo no voy a ir a la escuela bíblica. Yo no voy a ir a orar. ¿Y cuántas cosas más? Yo no voy a abrir nunca mi Biblia. Yo no voy a orar por las mañanas. Eso es como vivir esclavizado. El pecado en nosotros, aún los creyentes, ese impulso, esa tendencia pecaminosa, hace que veamos las cosas de Dios como algo que nos tiene restringido. Pero es lo que nos rescata de tropezar, de la caída, del abismo de muerte. Y entonces el hombre maquina liberarse de Dios y Dios medita, piensa, planea cómo hacer que el hombre regrese a Dios. El hombre Dios hace el plan de redención para la humanidad, para Adán, humanidad. Volvamos al Salmo 2. Seguimos luchando nosotros, porque es una lucha que yo les confieso. Los poderosos maquinan y tal parece que se están saliendo con las suyas, ¿sí o no? Pareciera que presidentes agarran los países como que fueran su patio trasero, hacer lo que les dé la gana. Eso da la impresión. Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Cada quien hace lo que le da la gana. Antes de 1960 era más estricto el leer las Biblias, orar juntos antes de empezar las clases en las escuelas. Ya hoy son pocos los colegios que oran y leen la Biblia, por lo menos una pequeña reflexión, un versículo antes de empezar la escuela. Hoy en día son pocos los profesionales que se encomiendan a Dios antes de empezar su trabajo. Esa es la lucha. Rompamos esas ligaduras que nos tienen como esclavos. Porque el pecado hace ver que son ligaduras, pero son cuerdas que te guían hacia la libertad suprema y eterna en Cristo. Es reconocer su supremacía, pero bien, ¿qué hacemos con eso? Los poderosos maquinan, parecen salirse con las suyas. Es un espejismo y un día eso va a acabar. Punto número 3, Cristo es el supremo juez de todas las naciones. Despedazará a los altivos, al orgulloso, y sus maquinaciones. Cristo es el juez.
Cuando Él diga, Él va a levantar su juicio. No cuando yo, el cristiano que sufre por la injusticia, quiera. Es cuando el Señor, el Cristo Supremo, quiera. Es así. No es cuando yo quiera. Esperemos el tiempo de Dios. Él, a su debido tiempo, irá cumpliendo cada una de las cosas que aquí están escritas. Pero podemos decir desde ya por fe que todo se ha cumplido en la cruz, porque la eternidad de Dios irrumpió en la creación y sufrió la justicia misma de Dios en ese mismo Dios encarnado, eterno. Y eso cambia el destino de la humanidad. Ahora hay esperanza para nosotros de volver a vivir como Adán y Eva en el paraíso bajo el dominio de Dios, reconociendo que Él es supremo. Vamos a leer aquí mismo, versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás. El Señor los va a destrozar como vaso de alfarero. Él ya hizo el golpe. Si has creído en Jesucristo, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, has reconocido que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda la creación y en tu propia vida, quiere decir que Dios ya te quebró tu vasija, tu corazón, con la vara de hierro. Y ahora tienes un corazón de carne. Tiene que ser un impacto que haya cambiado tu vida totalmente. No es una transición de que poco a poco voy asimilando el cristianismo. Poco a poco voy asimilando la fe cristiana. Cada vez soy un poquito más cristiano. Sí hay una santificación progresiva, pero no es cuestión de asimilar la fe, porque esto da a entender como que poco a poco me voy resignando a que no puedo hacer lo que quiero. Pero si fuera un presidente poderoso, millonario, dueño de islas, ya estuviera quién sabe haciendo qué. Eso es lo que estamos diciendo. Poco a poco me voy resignando a que no soy rico y poderoso. Por eso no me he rebelado tanto en contra de Dios. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 7, versículo 17. Después vamos a leer el 22:14. Dice así el profeta Ezequiel, hablando por parte de Dios: todas las manos se debilitarán y todas las rodillas serán como de agua. Así va a estar los ricos y poderosos, que se pueden meter hasta en un búnker que resiste una bomba atómica, pero ese día las rodillas le van a temblar como que fueran 2 bolsas de agua, cuando Él esté ante el juicio de Dios, cuando Él esté listo para ser juzgado, abrir ese libro donde están todos los que se han levantado contra el Cristo de Dios. Ese día sus manos se debilitarán y sus rodillas serán como 2 bolsas de agua. No lo podrán sostener. Pero el hombre maquina, dice Proverbios, cómo ser librado de Dios, cómo venir, cómo poder vencer a alguien que es inmortal, todopoderoso. Bueno, entonces, como no le puedo ganar física y espiritualmente, le voy a ganar en mi mente diciendo que no existe, diciendo que Él es Dios de aquella cultura judía, nada tiene que ver conmigo, los cristianos copiaron de los judíos, y empezando a decir cosas de la evolución, cuando Dios hizo el mundo en 6 días literales, de 24 horas. ¿Todo para qué? Porque si esto no es tan literal, los primeros capítulos de la Biblia, tampoco el resto de la Biblia es tan literal, así que lo voy a tomar con calma. Esas son las maquinaciones del hombre. Y el Señor sigue pensando cómo salvar al hombre. Vamos a Ezequiel 22:14. El Señor preguntando, solo imagínense, a un rico y poderoso que puede tener el convoy que quiera, las tanquetas que quiera, el búnker más profundo que permita la ingeniería actual. De ahí mismo lo va a sacar Dios y lo va a llevar ante Él, ante el tribunal celestial, donde Dios mismo lo juzgará y le va a preguntar,
en toda su altivez de ahorita, porque el hombre dice que planea, dice las Escrituras, planea cómo librarse del juicio de Dios. El Señor responde, ¿aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que yo actúe contra ti? ¿Solo se imaginan a Dios teniendo que rebajar su poder para poder agarrar a un minúsculo humano como nosotros, tomarlo de sus pequeñitas manos, tener que adaptarse Dios a tan pequeño tamaño de la criatura para sacudirlo de sus manos a ese hombre rico y poderoso y decirle, ¿van a aguantar tus manos esta sacudida? ¿Van a aguantar tus manos? Un hombre puede resistir bien entrenado en combate tal vez a 6, a 4, a 3, a 2, pero resistirá un hombre a 2 ángeles que los lancen al juicio eterno de Dios, al lago eterno. Toda la gloria sea para Dios, que nos ha golpeado con su vara de hierro, pero nos ha golpeado con gracia, porque nos ha dado misericordia para poder ver nuestro propio corazón. Lo que el orgullo no nos permite a veces poder ver, como dice Jeremías, simplemente reconoce que te has rebelado. Apártate de tu pecado, vuélvete a Dios, porque tu corazón es engañoso y perverso. Solo el Señor puede escudriñarlo. Esa bendición del Evangelio, de poder ver nuestros corazones. Podemos ver ejemplos prácticos de esta lucha constante. Tal vez ya nosotros en el cristianismo como creyentes, pero quizás luchando aún con una fe auténtica, luchando por cosas de este mundo. Quizás por malas decisiones, así como el hombre que compra 5 tractores a las 6:30 de la tarde, nosotros nos hemos visto envueltos en cosas que sabemos que ofenden a Dios y que ahora eso nos impide disfrutar de su libertad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como cristianos? Querer cortar eso ya. El día de mañana yo no tengo que tener este yugo, porque eso me impide ser un cristiano libre. Entonces, si el hombre tomó decisión y se metió a una deuda o acumulación de deudas para 5 años, ese hombre quiere desaparecerla en 5 días, porque él no quiere ser llamado como un cristiano con deudas. Pero es increíble que someterse a la supremacía de Cristo es esperar que en el tiempo de Dios seas librado de tus deudas financieras. Aún eso es someterse a la supremacía de Cristo, porque Cristo dice que hay consecuencias por las malas decisiones y yo me someto a eso que dijo Cristo. Aunque me va a doler, va a afectar a mi casa. Como creyente que soy, reconozco que he fallado porque el Señor me ha golpeado con su vara de gracia que permite ver mi corazón y digo, Señor, en tu tiempo saldré de esta deuda. Pero por esa lucha en contra de la supremacía de Cristo y decir, tengo que buscar qué hacer, en 5 días, en 1 año aparecer esa deuda, otra deuda, otro problema con algún familiar, con algún amigo en el trabajo, solo para querer decir, no tengo la deuda. Eso es no someterse a la supremacía de Cristo. De manera general, la lucha en el cristianismo, hay tanta idolatría en las iglesias cristianas, de manera general, hay tanta incredulidad. Cada cristiano que no ha creído realmente en Jesucristo es un ateo guardado en una iglesia. Si hay un cristiano en una iglesia que predica fielmente, pero que solo es cristiano reconocido como nombre cultural dentro de su sociedad, pero realmente no ha seguido a Cristo con todo su corazón, con toda su vida, este cristiano es probable, no estoy diciendo que va a pasar, pero es muy probable que termine el día del juicio diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hacíamos esto. O Señor, Señor, nosotros escuchamos hablar de ti en las plazas, comíamos contigo. Ese cristianismo lleno de ateísmo, de incredulidad, yo no creo que mi Dios no es así, mi Dios es Dios de amor. Tanto amor tiene Dios y Dios es tanto amor que sufrió su Hijo la ira del Padre por amor a nosotros.
Y el Padre decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice el Señor, Isaías 48, del 8, el 9 y el 11, los redimiré, es decir, los compraré del pecado por amor a mí mismo. O sea, Dios nos va a redimir porque Dios es amor y se ama, hay un amor pleno en Él que se ama internamente. ¿Cómo podemos decir? El amor pleno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice Dios, por amor a mi gloria no los destruiré. 48:11 de Isaías. Por amor a mi gloria, a mi nombre, no los destruiré. Dios es amor. Por eso su Hijo sufrió. Para que el ser humano tenga una oportunidad mientras viva en esta tierra. ¿Se imaginan si esta es la advertencia para los ricos y poderosos, para los reyes de este mundo? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿El hombre y la mujer promedio? ¿Cuánto más nosotros? O sea, aquí no, al momento no tenemos ningún presidente, embajador. Bueno, a menos que lo tenga calladito, pues, pero bueno. Hace falta un aire en Salacuna, por si acaso quiere el embajador. Pero bueno, ¿se imaginan cuánto más nosotros escuchar esta advertencia? Y también aquí abajo. 4. La supremacía de Cristo testifica que Él es digno de ser servido, adorado y honrado con toda nuestra vida. La supremacía de Cristo testifica que Él es digno de ser servido, adorado y honrado con toda nuestra vida. Sí, hermano. Si no notaron, permítanme decirles que primero vimos la risa de Dios del 4 al 6, ahora pasamos por el 7 al 9, donde Él los quebrantará. Vemos que el Hijo declara el decreto del Padre, donde el Hijo mismo dice, el Señor me dijo, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Qué es esto de engendrado? Si Jesús es Dios, el verbo existía antes que todas las cosas. ¿Qué es esto de te he engendrado hoy? Dice la palabra de Dios en Hechos 13:33, que se refería a que el Padre iba a resucitar al Hijo por el poder del Espíritu Santo para mostrar que había sido complacido con el sacrificio del Hijo, que su ira estaba satisfecha en el sacrificio de Cristo. Por eso dice, te he engendrado hoy. Es como que volvió a nacer y ahora al hombre se le permite nacer de nuevo porque es como que el Hijo volvió a nacer. Te he engendrado hoy. Y después vemos, ahora estamos a la parte donde el Espíritu Santo empieza a dar órdenes a los siervos de Dios, a los que temen al Señor. Dice el 10, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. ¿Ven cómo va cambiando el Salmo? Es que hay varias personas hablando acá, no es solo uno. Ahora pues, oh reyes, por todo esto que han escuchado, por el testimonio del salmista, el profeta de Dios, por el testimonio del Padre y del Hijo, dice el Espíritu Santo, muestren discernimiento, reciban amonestación y adoren al Señor con reverencia. Del 10 al 11. Entonces vamos a dejar 3 consejos extraídos del Salmo 2, del 10 al 12. Honra a Cristo tomando decisiones con temor reverente. Padres, esposos, esposas, familias, honremos a Cristo tomando decisiones con temor reverente hacia nuestros hijos. Esposo, cuida a tu esposa como Cristo preservó a su iglesia. No solo eso, dice Pedro, ese tosco pescador, ese hombre con sus manos ásperas, con callos de jalar cuerdas, porque está pescando, rema, jala el bote, lo vuelve a meter y te dice que cuides a tu esposa, que la trates como vaso más frágil. Y te dice Pablo, ese hombre que hacía tiendas, según Hechos 18, te dice, él armaba las tiendas como casas de campaña, él las armaba con sus manos que trabajaba,
y todo lo que él caminaba, ese hombre, podríamos decir, de calle, te dice, temeroso de Dios, te dice que seas cabeza para tu esposa, pero que primero Cristo sea tu cabeza. Vamos a Ezequiel, capítulo 16, del 20 al 21, con respecto a nuestra paternidad. El Señor está haciendo reclamos por la infidelidad de Jerusalén y dice, tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, es decir, solo saquemos esto del contexto. El Señor dice que la gente tiene hijos, pero que son para Él. O sea, la gente da hijos a luz para el Señor, para mí, dice. Y se los sacrificaste como alimento a los ídolos. Cuando tomamos a nuestros hijos, que pasen solo en la tablet, que pasen solo ante una pantalla y no les dedicamos tiempo para apuntar hacia Cristo, para llevarlos a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Ahora el ídolo es la pantalla y sacrifico a mi hijo horas en la pantalla, aunque lo pierda y después diga, no sé por qué mi hijo es un rebelde, que no quiere nada con el Señor y no me hace caso. Porque cada vez que el niño se acercó a su mamá o a su papá, toma la pantalla, anda. Entonces el niño aprende, mi papá no me ama, entonces Dios, el Padre tampoco me va a amar. Entonces no se preocupan por mí, debe ser que yo soy mi propio Dios. Y después, ya ahora mi hijo que está grande ya no me abraza, ya nada. Sí, porque pasó 12 años rogando tu cariño, tu atención, y tú estás preocupada por tu propio reino, preocupado por tu propio reino. Dice, lo ofreciste, 21, para que mataras a mis hijos, ya no son tus hijos. El Señor dice, mis hijos, y se los ofrecieras a los ídolos. Vive según el carácter y la sabiduría de Cristo. Joven, soltero, deja de tomar decisiones para ti mismo. No tienes un reino. Si crees tener un reino, te va a pasar lo del Salmo 2, que a los reyes Dios los despedazará con su vara de justicia. Mejor toma el consejo de Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Que el Señor sea quien dirija tus pasos hacia una familia verdadera. El PlayStation 5 no es una familia. Tu trabajo, tus pasatiempos no son una familia. Busca una mujer de verdad, no una mujer en una pantalla. ¿Por qué? Rompamos las ligaduras que nos atan a Él. Decidamos nosotros mismos cómo es la juventud. Yo me voy a casar hasta que deje la adolescencia. ¿A qué edad? A los 40. ¿En serio? Es que me falta un trabajo donde gane bien. Me falta una casa propia, un carro. Ajá. ¿Y por qué no dices lo mismo del matrimonio? No veré una mujer desnuda hasta que me case. ¿Por qué no? Porque rompamos sus ligaduras, vivamos según nuestra imagen y semejanza, según nuestra autoridad. Entonces el joven decide, no me caso hasta los 40, para vivir, ser yo mi propio rey, a consecuencia del Salmo 2, Él los despedazará con vara de hierro. Y tercero, haz de Cristo tu refugio, porque Él es supremo. ¿Qué hay para la joven soltera? Este es un llamado a los hombres, el anterior. Dice Dios, apreciada mujer joven, Salmo 31, 15. En tu mano están mis años. Joven soltera, en la mano del Señor están tus años. Diga lo que diga el mundo. Espera en el Señor. Él ya tiene todo reservado para ti, pero dedícate de lleno a Él, porque Cristo es supremo sobre todo. Joven, Dios te da el 2022 para que te cases y dejes el PlayStation 5. Estabas ahorrando, ya ibas por los $500. Ocúpalo para la decoración de la boda mejor. Es mejor. Antes de que venga el Señor,
y te quiebre con vara de hierro. ¿Cuál sería la aplicación de esta prédica? Sería nada más y nada menos que el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos que planean, atentan contra el Cristo de Dios. Estoy agregándolo del Salmo 2. Bienaventurados los que no se andan en el camino de los pecadores. Veamos algo interesante en el Salmo 2, 12. Hablando del Espíritu Santo, por medio del profeta, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. El Espíritu Santo dando testimonio del Hijo, pues puede inflamarse de repente su ira. Si estás en Reina Valera o en Nueva Biblia de las Américas, podrás notar que el Hijo sale en H mayúscula. Puede inflamarse de repente su ira, joven soltero. Pero cuán bienaventurados son los que se refugian en Él. Miren bien la advertencia, para que no se enoje y perezcan en el camino. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurados los que no se detienen en el camino de los pecadores. Versículo 1. Dice el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, con su vara de gracia lo mide, pero el camino de los impíos perecerá. Por eso, ten cuidado del camino que llevas, como dice aquí el Salmo 2, versículo 2. No vaya a ser, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados todos los que en Él se refugian. Es el Salmo 1 y el Salmo 2, haciendo una sola introducción para el libro de Salmos. Así que iglesia, hombre, mujer, joven, anciano, toma decisiones con temor reverente, convicciones que vengan del Señor, vive la supremacía de Cristo. No solo es que ya sé qué significa que Cristo es supremo sobre todas las cosas, vive en tu día a día, de manera práctica, la supremacía de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Descansar, es cierto, todos acá estamos llenos de fracasos, de errores, de fallos, pero ¿cómo nos libra Dios aún de nuestros fracasos? Quizás hay consecuencias todavía, porque como cristiano has atentado en contra de Dios y también cometes errores. Son dos cosas distintas, pecado y error. Pero aún de tus pecados y de tus errores te librará el Señor. Él va a quitar las consecuencias a su debido tiempo. Descansa en que Él es supremo sobre todo, aún supremo sobre tus fracasos, sobre tus errores. Sométete al Cristo. Vive la supremacía de Cristo desde lo profundo de tu corazón y establece a Cristo como supremo en tu vida. Cada decisión, hay dos puertas. La puerta que elijas es porque Cristo es supremo, no porque a ti te conviene, porque a mí me conviene. Hay dos caminos, puedo ir a la iglesia o quedarme viendo Netflix. Cristo es supremo, toma bien tu decisión. Hay dos caminos, me caso este año, sigo jugando PlayStation, toma bien tu decisión este año. Cristo es supremo sobre todas las cosas y eso te incluye a ti. Bienaventurados los que en Él se refugian. Amén. Padre, toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias, Señor, por este salmo, Señor. Realmente hay tantas cosas que decir de él, pero creo que lo que tú nos mandas a hacer hoy, oh Señor, es reconocer la supremacía de Cristo, Señor. Y saber de que si hay fallos a nuestro alrededor, si hay crisis, dificultades que no son nuestra culpa, es decir, Dios es supremo sobre todas las cosas. Queremos reconocer que Cristo es supremo desde la eternidad y quizá aquí en la creación, por nuestra misma corta visión, no podemos ver que Cristo es supremo porque hay muchas injusticias, pero realmente es que en la eternidad no ha dejado de ser supremo y aquí en la tierra no ha dejado de ser supremo, lo dice su palabra en Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Él sigue siendo supremo. El hombre maquina, pero al final
todas las maquinaciones del hombre, en todas las épocas, en toda la historia, terminan en nada. No inquietan al Dios que un día se revelará y dirá: aquí está mi morada con la humanidad. Yo soy el rey sobre toda la creación y yo soy el rey de ustedes. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá tormento, aflicción, enfermedad, ya no habrá nada, porque Cristo hizo nuevas todas las cosas y Él es nuestro Rey, Señor. Él es supremo sobre todo. Ayúdanos, Señor, a vivir correspondiéndote a ese llamado tuyo, correspondiéndote en gratitud por eso que tú has hecho, de darnos vida eterna, de preparar una morada, una habitación para vivir contigo para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, iglesia.